¿Qué pasaría si te dijera que la antigua nación de Israel, que una vez se unió bajo el reinado de David y Salomón, se dividió y 10 de sus tribus desaparecieron de la historia? ¿Esparcidas por el mundo de maneras que aún se están revelando hoy? Las 12 tribus de Israel forman la base de la historia bíblica, pero el destino de las 10 tribus perdidas sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿A dónde fueron? ¿Aún están por ahí? ¿Y qué papel juegan en las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos? La Biblia nos dice que Dios eligió a estas tribus para un propósito especial, pero debido a la rebelión y el pecado, fueron esparcidas hasta los confines de la tierra. Hoy, grupos en todo el mundo, desde Etiopía hasta la India, Asia e incluso las Américas, reclaman descendencia de estas tribus perdidas. ¿Podría el reaparecimiento de estos descendientes dispersos ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Y qué significa esto para el capítulo final de la historia humana? En este video, desentrañaremos los orígenes bíblicos de las 12 tribus de Israel, exploraremos cómo 10 de ellas se perdieron y profundizaremos en las afirmaciones de grupos modernos que dicen ser sus descendientes. Aún más importante, examinaremos el significado profético del regreso de estas tribus en los tiempos finales. Las profundas historias bíblicas te llevarán en un viaje a través del tiempo, mostrando cómo estas antiguas profecías todavía se están desarrollando hoy. El origen de las 12 tribus de Israel puede rastrearse hasta Jacob, el nieto de Abraham, que tuvo 12 hijos. En un momento crucial, Jacob luchó con Dios y fue renombrado Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cada una heredando una porción específica de la tierra prometida. Los hijos de Jacob y las tribus que originaron son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, cuyos 2 hijos, Efraín y Manasés, recibieron sus propias herencias, y Benjamín. Estas tribus, juntas, formaron la nación de Israel, con las tribus de Judá y Benjamín ocupando el reino del sur, mientras que las otras 10 tribus, a menudo llamadas reino del norte, se establecieron en el norte bajo el liderazgo de tribus como Efraín y Manasés, como fue profetizado por Jacob en Génesis 49. Cada tribu tenía su propio destino único, pero fue la desobediencia a Dios lo que llevó a su dispersión y eventual desaparición de los registros históricos. Después del reinado del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en 2. El reino del sur, llamado Judá, estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, mientras que el reino del norte, llamado Israel, consistía en las 10 tribus restantes, incluyendo Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. El reino del norte rápidamente cayó en idolatría y rebelión contra Dios, y a pesar de las advertencias de profetas como Oseas y Amós, el pueblo continuó rechazando el pacto de Dios. En el año 722 a.C., el juicio de Dios llegó en la forma del imperio asirio, que invadió el reino del norte, capturó a su pueblo y los dispersó por las vastas tierras asirias. El rey de Asiria deportó a Israel a Asiria y los asentó en Hala, en Gozán, en el río Abor y en las ciudades de los Medos, 2 Reyes 17:6. Estas 10 tribus fueron dispersadas por el imperio asirio y, con el tiempo, su identidad como tribus distintas se desdibujó, ganando el título de tribus perdidas de Israel. Pero, ¿realmente están perdidas o simplemente están esperando ser reveladas en los tiempos finales? La desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel es uno de los misterios más intrigantes de la historia bíblica. Tras la conquista asiria en 722 a.C., estas tribus fueron esparcidas por el imperio asirio y su identidad fue gradualmente absorbida por las culturas circundantes. Sin embargo, la Biblia y la tradición judía sugieren que las 10 tribus no se perdieron por completo, fueron dispersadas entre las naciones, esperando un retorno profético. A lo largo de los siglos, varios grupos en todo el mundo han reclamado descendencia de estas tribus, manteniendo antiguas costumbres, tradiciones y creencias judías, a pesar de su aislamiento geográfico. Algunos de estos grupos se han vuelto prominentes en el mundo moderno, mientras que otros han permanecido oscuros, pero todos afirman una conexión directa con las tribus perdidas de Israel.
Aquí echamos un vistazo más de cerca a algunos de los grupos más notables que creen ser descendientes de estas tribus perdidas. 1. Beta Israel, judíos etíopes, reclamando descendencia de la tribu de Dan. Uno de los grupos más conocidos que reclama descendencia de las tribus perdidas es el Beta Israel, o judíos etíopes, que creen ser descendientes de la tribu de Dan. Su presencia en Etiopía se remonta a miles de años, y han mantenido costumbres judías únicas que los diferencian de otros grupos étnicos africanos. El Beta Israel guardaba el sábado, practicaba la circuncisión, seguía las leyes dietéticas kosher y observaba varias festividades judías, incluso durante siglos de aislamiento del mundo judío en general. La comunidad judía etíope siempre ha sostenido que forman parte de la tribu perdida de Dan, una de las 10 tribus del norte exiliadas por los asirios. Su tradición oral cuenta sobre una migración desde Israel a Etiopía a través de Egipto, donde se establecieron como parte de una rama olvidada del pueblo israelita. Esta afirmación fue respaldada por sus prácticas religiosas, que reflejaban las del antiguo Israel, y por su ininterrumpida tradición de judaísmo. En la era moderna, su reclamación fue validada a los ojos del mundo judío cuando el rabinato de Israel reconoció oficialmente al Beta Israel como parte del pueblo judío a finales del siglo XX. A través de operaciones como la Operación Moisés, en 1984, y la Operación Salomón, en 1991, decenas de miles de judíos etíopes fueron trasladados en avión a Israel, cumpliendo un eco moderno de las antiguas profecías sobre el regreso de los exiliados de Israel. Su conexión con la tribu de Dan sigue siendo una parte fascinante de la narrativa más amplia de las tribus perdidas, y su regreso a Israel es visto por muchos como un cumplimiento de las profecías bíblicas. 2. Bene Israel, judíos indios que reclaman descendencia de la tribu de Efraín. Los Bene Israel, ubicados principalmente en las regiones occidentales de la India, rastrean sus raíces hasta la tribu perdida de Efraín. Según su tradición oral, sus antepasados naufragaron en la costa india hace siglos, posiblemente durante el exilio asirio, y establecieron una pequeña comunidad judía en la India. Permanecieron aislados del mundo judío más amplio durante gran parte de su historia, pero mantuvieron ciertas costumbres judías, como la observancia del sábado, la circuncisión y las leyes dietéticas. Lo que es notable acerca de los Bene Israel es que sobrevivieron durante siglos con un contacto limitado con otras comunidades judías, pero lograron mantener un fuerte sentido de identidad judía a pesar de su aislamiento. Sus tradiciones tienen similitudes con las del judaísmo tradicional, y la reclamación de descendencia de la tribu perdida de Efraín es tomada en serio por muchos en el mundo judío. En las últimas décadas, algunos miembros de los Bene Israel han inmigrado a Israel, contribuyendo a la diversidad de la población judía de Israel y representando otro posible cumplimiento de la profecía del retorno de las tribus perdidas. 3. Tribus Pastún, Afganistán y Pakistán, reclamando descendencia de las tribus de Efraín y Manasés. Los pastunes, también conocidos como patáns, de Afganistán y Pakistán, afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Efraín y Manasés, los hijos de José. Esta reclamación está respaldada por sus antiguas tradiciones, muchas de las cuales tienen similitudes impresionantes con las costumbres israelitas. Por ejemplo, muchas tribus pastunes practican la circuncisión en el 8º día, evitan comer cerdo y siguen otras prácticas culturales que recuerdan a las leyes israelitas antiguas. Una de las evidencias más convincentes que apoyan esta reclamación es su tradición oral, que consistentemente se refiere a su herencia israelita. Durante siglos, los pastunes se han referido a sí mismos como Baní Israel, hijos de Israel, transmitiendo historias que vinculan su ascendencia con el reino del norte de Israel. Algunas tribus pastunes incluso llevan nombres similares a los de las tribus israelitas, como Rabani y Lebani. Académicos e historiadores están divididos sobre la validez de estas afirmaciones, pero no se puede negar la persistencia de estas tradiciones. Con los pastunes sumando decenas de millones, la posibilidad de que puedan ser descendientes de las tribus perdidas añade una dimensión fascinante a la narrativa más amplia de la reunión de Israel en los tiempos finales. 4. Judíos Igbo, Nigeria, reclamando descendencia de las tribus de Gad y Zabulón. El pueblo Igbo de Nigeria ha sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, particularmente de las tribus de Gad y Zabulón.
Los Igbo tienen una fuerte tradición cultural que incluye prácticas similares a las encontradas en el judaísmo, como la circuncisión en el octavo día, restricciones dietéticas y la observancia de ciertas festividades religiosas. Muchos Igbo creen que sus antepasados estuvieron entre las tribus perdidas dispersas durante la conquista asiria. Aunque sus reclamaciones no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad judía en general, hay un creciente interés en la conexión de los Igbo con el antiguo Israel. Muchos miembros de la comunidad Igbo se han convertido formalmente al judaísmo tradicional en los últimos años, y algunos han emigrado a Israel en busca de reconectar con su herencia perdida. Su conexión con las tribus de Gad y Zabulón es parte de un movimiento mayor en toda África para descubrir los restos perdidos de las 10 tribus, lo que sugiere la posibilidad de que muchos otros grupos puedan surgir en el futuro. 5. Lemba, Zimbabue y Sudáfrica, reclamando descendencia de la tribu de Leví. El pueblo Lemba, que vive principalmente en Zimbabue y Sudáfrica, ha afirmado durante mucho tiempo ser descendiente de los antiguos israelitas, específicamente de la tribu de Leví. La tradición oral de los Lemba sostiene que sus antepasados migraron del Medio Oriente a África hace siglos. Sus costumbres, incluyendo la circuncisión, restricciones alimentarias similares a las leyes kosher y la observancia del sábado, han intrigado a los estudiosos durante años. Pruebas de ADN recientes han dado cierta credibilidad a sus afirmaciones. Un porcentaje significativo de la población Lemba ha sido encontrado portando el haplotipo modal Cohen, un marcador genético asociado con la línea sacerdotal de Aarón, lo que fortalece aún más el argumento de que son descendientes de la tribu de Leví. La historia de los Lemba es particularmente fascinante porque sugiere que la línea sacerdotal de Leví, aunque dispersa, ha mantenido una presencia en algunos de los rincones más inesperados del mundo. Su retorno, tanto espiritual como físico, puede ser parte de la reunión profética de Israel. Las profecías bíblicas y la reunión de las tribus perdidas. La Biblia deja claro que las tribus perdidas no han sido olvidadas por Dios. De hecho, su retorno es central en las profecías sobre el fin de los tiempos. Ezequiel 37 ofrece una de las descripciones más vívidas de su eventual reunión en la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde Dios promete soplar vida en las tribus dispersas y reunirlas con Judá. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y habrá un solo rey sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37 horas y 22 minutos. Esta profecía predice un tiempo futuro en el que las tribus perdidas de Israel serán restauradas y reunidas con el reino del sur de Judá, formando un Israel unificado bajo el Mesías. Este evento es visto como un momento clave en el desarrollo del plan de Dios para el fin de los tiempos. En Isaías 11:12, el profeta habla de una segunda reunión de Israel, indicando que Dios extenderá su mano nuevamente para reclamar a su pueblo de todo el mundo, levantará un estandarte para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este versículo no se refiere solo al retorno del exilio babilónico, sino que señala un evento mucho mayor, una reunión global que incluye a las tribus perdidas del reino del norte. Muchos creen que esta profecía se está cumpliendo en parte con el retorno de grupos como el Beta Israel y el Bene Israel, y que el cumplimiento final ocurrirá con el retorno de todas las 12 tribus a su antigua patria. En Apocalipsis 7, también vemos las 12 tribus de Israel representadas nuevamente, con 144.000 individuos, 12.000 de cada tribu, siendo sellados para protección durante la gran tribulación. Este pasaje reafirma que, incluso las tribus perdidas, tienen un papel que desempeñar en el plan final de Dios para la humanidad. Entonces oí el número de los que fueron sellados. 144.000 de todas las tribus de Israel, Apocalipsis 7:4. El retorno de las tribus perdidas no es solo una curiosidad histórica, es una parte crucial de la profecía bíblica que culminará en la era mesiánica. Según la Biblia, las tribus perdidas serán restauradas, reunidas con Judá y desempeñarán un papel significativo en los tiempos del fin, particularmente en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta reunión será un acto sobrenatural de Dios, una señal de que los últimos días están cerca. A medida que los grupos que reclaman descendencia de las tribus perdidas continúan surgiendo, el mundo observa el cumplimiento de estas antiguas profecías.
Su reaparición es un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan y que el retorno del Mesías se está acercando. La historia de las 10 tribus perdidas de Israel aún no ha terminado. Aunque su destino pareció incierto durante siglos, la Biblia nos asegura que Dios no ha olvidado a su pueblo. A través de grupos como el Beta Israel de Etiopía y los pastunes de Afganistán, vemos las primeras señales de su retorno. Las profecías en Isaías, Ezequiel y Apocalipsis nos dicen que estas tribus desempeñarán un papel fundamental en los tiempos del fin. Cuando serán reunidas de los confines de la tierra y reunidas con las tribus de Judá bajo el gobierno del Mesías. A medida que nos acercamos al cumplimiento de estas profecías, la reaparición de las tribus perdidas es una clara señal de que el plan final de Dios para Israel y, de hecho, para el mundo, se está desarrollando ante nuestros ojos. Si este profundo viaje en las 12 tribus de Israel y su papel profético en los tiempos finales te intrigó, asegúrate de dar like, suscribirte y compartir este video de Jornada con lo Divino, donde exploramos cómo las antiguas profecías están moldeando nuestro mundo moderno.